Buenas tardes. Con la alegría comenzamos la celebración de nuestra fe, sabiendo que lo más importante para la vida cristiana no es que nosotros hacemos, sino lo que Dios Padre nos regala. Cierto que tenemos que esforzarnos, que tenemos que crecer en una fe que sea activa y comprometida, que tenemos que buscar a Dios en las personas, pero Él ya sabe nuestros miedos y limitaciones, sabe de las dudas y de los fracasos, y esto nos llena de esperanza, de ánimo y de fortaleza. Y vamos con gozo la Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Y reunidos en el nombre del Señor, que es quien nos congrega, quien nos convoca, comenzamos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En medio de estos días de calor, donde vemos que el calor nos está aprisionando, pues nos reunimos sencillamente en esta tarde aquí en la iglesia de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria para celebrar nuestra fe, porque necesitamos, incluso en medio del calor, escuchar la palabra que nos ilumina en nuestro caminar. Somos pecadores, le pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorificamos a Dios nuestro Señor, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar y escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya,
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. ¿Se pueden sentar un momentito? Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos ya a mitad de agosto. Ya este tiempo que este año ha sido tremendo de calor y seguirá siendo. Esperemos que amaine un poco. Y la palabra de Dios nos invita a considerar algo que me parece importante. Cuando van pasando los años, cuando vamos consumiendo los años de nuestra vida, miramos para atrás y vemos que muchas veces nuestra vida se ha forjado a base de dificultades, de obstáculos, de problemas, de tempestades, tanto a nivel personal como familiar, como con la gente que conocemos, y muchas veces no sabemos dónde agarrarnos. Esa es la experiencia de muchos, de muchos. La palabra de Dios hoy, de alguna forma, nos indica el camino. La primera lectura, que es preciosa, el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, yo considero que en muchos años lo he meditado muchas veces, cuando Elías, el gran profeta Elías, que tuvo un encontronazo con los sacerdotes de Baal, del dios Baal, y hubo allí muerte, hubo matanza, y entonces lo estaban buscando para matarlo a él, que seguía a Yahvé, al Dios verdadero. Y entonces aquí se ve a Elías caminando hacia el monte Oreb, el monte de Dios. El texto anterior habla de que se sintió tan mal que se deseó hasta la muerte. Dice que unos pájaros vinieron, un cuervo, y le trajo comida para que siguiera, y le dijo: «Levántate porque el camino es largo». Y entonces él siguió andando. Y entonces aquí se encuentra el momento en que llegó al monte Oreb. Y entonces quería ver a Dios, porque en el monte Oreb, igual que en el Tabor, se situaba la presencia de Dios. Y entonces se introdujo en la cueva y le llegó la palabra del Señor, que le dijo: «Sal y permanece en pie en el monte ante el Señor». Y entonces empezó a ocurrir acontecimientos. Un enorme huracán tan violento, dice el texto, que rompía las montañas y quebraba las rocas. Aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Piensa, estas son cosas simbólicas, porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba de forma grandiosa. Cuando había una gran tempestad, allí estaba el Señor. Cualquier cosa, acontecimiento importante. Pero dice el texto que después del fuego se oyó el susurro de una brisa suave. Y al oírlo Elías cubrió su rostro con el manto y salió
y se mantuvo al pie de la cueva porque estaba pasando el Señor. Es decir, de fondo hay un mensaje. No esperemos encontrar al Señor en los grandes acontecimientos, por muy grandes que sean. Al Señor lo encontramos para aclarar nuestras situaciones en el día a día, en los acontecimientos sencillos de la vida. Una brisa suave, dice el texto, precioso. Por lo tanto, si queremos descubrir al Señor, no hagamos grandes cosas, sino el día a día. Allí le podemos descubrir y podemos encontrarnos con el Señor que nos ilumina con su palabra. Igualmente, en el texto del Evangelio tiene relación con esto. Cuando el Señor subió el sol a la montaña a orar, porque esa era la costumbre que tenía el Señor, por la noche, yo no sé cuándo dormía él, pero por la noche se iba a la montaña a hablar con el Padre, con Dios Padre. Y entonces los discípulos se fueron en la barca. Se metió un viento fuerte que sacudía la barca, casi la hundía, y entonces el Señor apareció caminando sobre el agua. Esto llama la atención que los sinópticos, los tres evangelios primero, Mateo, Marcos y Lucas, sacan a resaltar esto. Entonces ellos se asustaron y empezaron a gritar porque pensaban que era un fantasma. Si no reconocieron al Señor en medio de la dificultad. Y entonces el Señor se acerca y dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Fíjense qué bonito. Fíjense que lo contrario a la fe no es la increencia, no. Lo contrario a la fe es el miedo. Cuando yo tengo miedo de mi vida, cuando tengo miedo de mi futuro, es que yo no creo en Dios. Porque estamos en buenas manos, y esas buenas manos son las manos de Dios. Por lo tanto, no dijo, ¿por qué no creen? No tengan miedo. Si tienen miedo es que no creen en mí. Y entonces subió a la barca y el Pedro, el bueno de Pedro, el que tenía más corazón que cabeza, dice: Señor, mándame ir a ti sobre el agua. Y dice: ven. Y él vino, creyó en el Señor. Pero dice el texto que al sentir la fuerza del viento le entró miedo. ¿Ve? Perdió la fe. Le entró miedo y empezó a hundirse. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? El miedo es lo contrario a la fe. Por lo tanto, es decir, en nuestra vida somos como una barca, y la iglesia es como una barca que lleva 20 siglos caminando. Y normalmente la barca se encuentra con tempestades que le superan, y parece que la va a hundir. En los 20 siglos la iglesia ha tenido tantas tempestades que hasta parece que se va a hundir. Pero la barca no la llevamos nosotros, la barca la lleva el Señor. ¿Sí? Últimamente la falta de credibilidad por los abusos sexuales, por todo eso que ha aparecido, que dice: Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Tiene que pasar varias generaciones para que la iglesia recupere su dignidad por estas situaciones. Me acuerdo, estaba yo en Roma cuando empezaron el tema de los abusos sexuales, bueno, a aparecer públicamente. Era el año sacerdotal. Estaba con Benedicto XVI, y entonces me acuerdo que a mí me tocó celebrar en el Colegio Español un día la Eucaristía, y recuerdo que dije: yo pensaba que el año sacerdotal iba a consistir en 2 ponencias, 3 congresos y ya está, pero no, el Señor nos estaba esperando para purificarnos, y realmente ha purificado a la iglesia en esta realidad. La iglesia, sí, por eso es como una gran tempestad, pero en la tempestad no nos hunde. ¿Por qué? Porque la iglesia la lleva al Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y entonces Pedro, al ver al Señor, se postró ante él. Yo pienso que esta es la invitación que nos hace el Señor. En medio de nuestras tempestades personales o familiares, o de la comunidad, o de la iglesia, o del mundo entero. Estamos en el mundo está la guerra de Ucrania, la guerra de Sudán del Sur, Siria, el mismo país de Jesús, Yemen, Mali, ahora Níger. ¿Sí? Son tempestades que se levantan en la humanidad y que tienen como resultado la muerte de muchas personas. Pero en medio de estas tempestades, sepamos que el Señor nunca nos abandona y nos dice: ánimo, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Yo pienso que esto es una
de alguna forma una iluminación de la palabra de Dios que nos puede ayudar en el día a día. Porque el Señor no pasa con un viento tempestuoso, sino esa brisa suave que nos va diciendo, aquí estoy contigo, ánimo. Que el Señor nos bendiga, que así sea. Nos ponemos en pie y unidos a toda la Iglesia, hagamos profesión de nuestra fe. Digamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestra oración a Dios nuestro Señor, que está entre nosotros y nos escucha. Para que Dios nuestro Padre proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y en la esperanza, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que no falten entre nosotros las vocaciones al compromiso laical en la Iglesia y en la sociedad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los enfermos y todos los que sufren encuentren consuelo y esperanza en Cristo, que anda junto a nosotros y nos da fuerza, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los habitantes de este maravilloso planeta tomemos conciencia de ser protectores de todo lo que Dios creó, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que se refuerce el amor en la pareja y sean reflejo del amor de ambos que Dios nos tiene, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos nosotros avancemos cada día en nuestra fe, sin miedo ni dudas, seguros de la presencia de Jesús junto a nosotros, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. A ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor, con la noche las sombras nos cegan, regresa tras su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar de tu paz, reunidos en torno a tu mesa,
promesa, nos darás la perfecta hermandad. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo,
congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, su obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Hipólito en su día, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para eso. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. A menudo nada sabes del mañana. Estás desorientado y lleno de cuidado. Nada ves, todo te parece estar sin salida, pero tú sabes que el Señor te ayudará. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Tú ves a la gente llena de codicia, trabajar tan solo para ganar oro. Tú también sientes ganas de tener como ellos, pero tú sabes que tu oro es el Señor. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Estás sin descanso hasta por la noche, todo acobardado y te falta ánimo. Siempre vas muy deprisa, siempre vas como huyendo, pero tú solamente hallas paz en Él. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino recto. Las intenciones de la misa de hoy han sido por Miguel Ramírez Collado y por Juana Romero González y familia. Suso dejó unos avisos para la parroquia de Candelaria. El próximo martes, día 15, día de la Asunción de la Virgen María, tendremos misa el lunes a las 7:30 de la tarde, por ser víspera de fiesta. Y las misas del martes como si fuera un domingo, a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Para el día 11 de septiembre tenemos previsto visitar la Virgen del Pino en Teror. Es un lunes. Saldremos a las 3:15 de la tarde y celebraremos la misa en la Basílica. Ya están disponibles las entradas. Contamos con una guagua de 50 personas. El precio de la guagua es 8 euros. El jueves será el funeral de Josefina Santana Ríos y el martes es también la fiesta de Nuestra Señora de nuestra parroquia vecina, Nuestra Señora del Buen Suceso de Carrizal. La misa solemne en el Carrizal y procesión empezará a las 11 de la mañana. Felicitamos a la parroquia y el pueblo de Carrizal. Nos ponemos en pie, oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues con la alegría de la presencia del Señor pueden ir en paz. Mientras
vida. No estás contigo en el camino, Santa María, va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María,